Hola, mi nombre es Yailin Guadalupe Martínez Abundis y voy a hablarles sobre inmunización con el caso clínico 47 que está relacionado con la hepatitis B. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es inmunización. Inmunización van a ser los esfuerzos que se realizan para proteger a las personas de las enfermedades. Se subdivide en activa y pasiva. Estas se diferencian, por ejemplo, en el que en la inmunización activa el organismo produce sus propios anticuerpos, mientras que en la inmunización pasiva se obtiene la inmunidad mediante la administración de anticuerpos o moléculas que fueron generadas mediante inmunización activa en otra persona. Ahora, la inmunización activa se divide en natural y artificial. En la inmunización activa natural se van a obtener nuestros anticuerpos que van a ser producidos por una infección, mientras que la activa artificial se va a lograr mediante lo que conocemos comúnmente como las vacunas. La inmunización pasiva natural es la que se obtiene o la que obtiene el bebé a través de la placenta de la mamá. Y la inmunización pasiva artificial va a ser producida por la administración de gamma globulinas. Continuando con la inmunización pasiva, vamos a hablar sobre la inmunización activa natural y artificial. La inmunización pasiva natural se obtiene de dos maneras. Ya habíamos mencionado una de ellas, que es la transferencia de anticuerpos a través de la placenta. Esos anticuerpos son de tipo IgG, mientras que a través de la leche materna el bebé obtiene anticuerpos IgA, así como también leucocitos. Ahora, los anticuerpos IgG lo van a proteger contra virus y bacterias, mientras que los IgA y leucocitos lo van a proteger contra patógenos entéricos. Bueno, ahora, la inmunización pasiva artificial no es más que nada que la administración de gamma globulinas. Estas gamma globulinas se van a obtener del plasma o del suero de personas que recientemente se han recuperado de la enfermedad. O se pueden obtener anticuerpos IgG con especificidad hacia un antígeno, como es en el caso del ROH-GAM, se producen anticuerpos contra RH, y por ejemplo el VZIG es específico para la inmunoglobulina contra el antígeno del virus de la varicela zoster. También van a existir otros preparados de inmunoglobulinas que van a dirigirse contra, por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Ahora, la inmunización pasiva artificial puede ser de manera homóloga, heteróloga o humanizada. La homóloga es la que se da el paso de anticuerpos de fuente humana. La heteróloga se obtienen los anticuerpos de fuente animal. Y los humanizados van a ser anticuerpos que van a ser manipulados de manera genética, pero de tal manera que sus regiones hipervariales pueden proceder de una fuente animal, pero un animal que debe estar obviamente previamente inmunizado, pero el resto del anticuerpo tiene que tener una secuencia de un anticuerpo humano. Bien, ahora continuando hablando sobre la inmunización activa, va a ser que
la persona va a recibir un antígeno modificado que este puede consistir en microorganismos muertos o atenuados, componentes subcelulares o toxinas que van a estar destoxificadas y que van a desencadenar los procesos inmunológicos que estos causarían, pero de una manera de un grado menor. Es decir, que nuestro sistema inmunológico va a producir anticuerpos específicos contra estos antígenos que se le han inoculado y va a desencadenar la actividad de los linfocitos B, así como la aparición de células de memoria, para que de manera que cuando nuestro cuerpo tenga una exposición posterior, o sea, una segunda exposición, por así llamarlo, va a actuar nuestro sistema inmunitario de una manera rápida y va a eliminar el patógeno antes de que ese patógeno logre causar el trastorno o enfermedad que produce. Mientras que nuestra inmunización activa natural, como ya mencionamos, se produce mediante infecciones que nosotros tenemos y nuestro organismo produce anticuerpos específicos contra el microbio que lo está atacando. Ahora, la vía de administración va a depender de la inmunidad que se desea obtener. Por ejemplo, en el virus de la poliomielitis existen dos tipos de administración, que va a ser la administración Sabin, que es la oral, y la Shal, que es intramuscular. Ahora, dependiendo de qué tipo de inmunización quieran, se le va a administrar una de las dos. La administración oral, que es la administración de Sabin, va a generar anticuerpos IgA e inmunidad mucosa. Mientras que la intramuscular Shal va a ser una vacuna inactivada que va a brindar la protección una vez que el virus de la poliomielitis haya roto la barrera mucosa. Ahora, la edad de la inmunización va a depender de dos factores que son determinantes para ello. Primero, es la protección que tiene el bebé de 3 a 6 meses por los anticuerpos IgG de la madre. Y lo segundo es que va a terminar es la edad en que puede desarrollar una inmunidad mediada por células. Ahora, los distintos tipos de vacuna van a llevar riesgos propios. Por ejemplo, en las vacunas atenuadas pueden producir trastornos a personas que están inmunodeprimidas o que tienen déficits inmunológicos. Además, que también estas vacunas pueden dar problemas si se revierten a su forma natural o se da una mutación virulenta. También la preparación y los propios componentes de la vacuna pueden traer consigo reacciones alérgicas locales. Los aditivos de las vacunas van a ser sustancias que van a aumentar la eficacia de la vacuna y con ello van a aumentar también la inmunidad. Esto lo hacen de tal manera que prolongando la supervivencia del antígeno, estimulando la expresión de las células presentadoras de antígeno de moléculas coestimuladoras o segregando moléculas que aumentan la respuesta. El aditivo más usado es el hidróxido de aluminio. Existen diversos tipos de vacunas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Las vacunas conjugadas consisten en un polisacárido unido a una proteína. Vamos a hacer una comparación entre una vacuna polisacárida normal y la vacuna conjugada. La vacuna polisacárida normal son antígenos independientes de linfocitos T, lo que va a generar anticuerpos IgM
y no va a generar linfocitos B de memoria, sino va a generar células de memoria. Y tienen un periodo limitado. Es decir, que su eficacia va a ser de manera limitada. Mientras que las vacunas conjugadas, es decir, que cuando ya está unida a una proteína, va a aumentar la eficacia. ¿Por qué? Porque se reclutan linfocitos T, alfa y beta y van a dar lugar al cambio de isotipo y formando linfocitos de memoria. Ahora, las vacunas recombinantes van a ser proteínas que se obtienen en el laboratorio mediante técnicas de ingeniería genética. Mm, Además de que estas tienen la ventaja que no existe riesgo de infección, por tanto se pueden administrar a ancianos y personas inmunodeprimidas sin que éstas tengan efectos secundarios negativos. Ahora, las vacunas de ADN se han creado para inmunizar contra patógenos que son demasiado virulentos para que se administren por otro tipo de vacunas. Su eficacia va a consistir o consiste en que se pueden usar para producir linfocitos T CD8. Existen nuevas vacunas como agentes terapéuticos. Entre ellas tenemos a los anticuerpos antiidiotípicos, que son vacunas terapéuticas en las que su objetivo no es proteger contra un patógeno determinado. Son específicas para idiotipos presentes en la región variable de los anticuerpos. El objetivo de la terapia con este tipo de anticuerpos es el tumor de linfocitos B. Ahora, lo- los anticuerpos dirigidos a los receptores o moléculas solubles, los anticuerpos antirreceptor pueden utilizarse como agentes terapéuticos para bloquear la interacción de un ligando o un virus con moléculas para las que presenta trofismo. Caso clínico 47. Rubén es un varón de 33 años, con una gran afición a viajar desde los 18 años, que acaba de regresar de una estancia de 4 meses en Indonesia. Se negó a recibir vacunas antes de viajar, excepto las exigidas por las autoridades de inmigración, por ejemplo la vacuna antifiebre amarilla, de los países que quería visitar. Tras 3 semanas de su regreso, su familia nota que tiene la cara bastante amarilla y está apático y con náuseas. Su médico de cabecera solicita diferentes análisis de sangre. Los resultados de los mismos muestran un cuadro de hepatitis aguda y las pruebas serológicas son negativas para la hepatitis C o la hepatitis A, pero positivas para la hepatitis B. Usted pide al laboratorio información más detallada sobre los isotipos de inmunoglobulina de los anticuerpos antihepatitis B. ¿Por qué? Pregunta 1. Obviamente en este caso podemos ser sensatos a posteriori y estar de acuerdo que Rubén debía haber recibido la vacuna estándar contra la hepatitis B en algún momento antes de que se produjera la exposición natural. La pregunta importante ahora es si el paciente es portador de la hepatitis B infectado hace mucho o si se trata de una infección nueva. Explica el motivo por el que las pruebas para determinados isotipos antihepatitis B le ayudarían a encontrar la respuesta. Ahora, debido a la presencia de anticuerpos IgM e IgE anti-HBC, indican que se trata de una infección nueva, mientras que las pruebas de anticuerpos antígeno HBS y antígeno HBE fueron negativas. Pregunta 2. Realiza una descripción
esquemática del virus de la hepatitis B y muestra los siguientes antígenos: antígeno de superficie, antígeno HBS y antígeno del core, antígeno HBC y antígeno E del que precede el antígeno HBC. En color moradito, la capa externa, por así llamarlo, podemos ver el antígeno de superficie, antígeno HBS, y en rojo vamos a ver el antígeno del core, antígeno HBC, y como estrellitas, o más bien cruz, verdes, entre los dos antígenos que acabo de mencionar, se encuentra el antígeno HBE. Pregunta 3. Durante el curso de la hepatitis B se producen anticuerpos específicos contra antígenos enumerados en la pregunta 2. La detección de los anticuerpos contra estos antígenos diferentes desempeñan un papel importante en la determinación del estadio de la infección. Explique por qué los anticuerpos anti-HBS se detectan hasta la desaparición del antígeno HBC en el suero, a pesar de que se cree que estos anticuerpos se producen al comienzo de la infección. Bueno, esto es debido a que los anticuerpos anti-HBS se están uniendo a los antígenos HBC para formar complejos. Dado los niveles plasmáticos altos del antígeno HBS y los valores bajos de los anticuerpos, se forman inmunocomplejos que entonces no se pueden detectar. Pregunta 4. Estudia la figura 39.1. Explica el papel de los anticuerpos IgM anti-HBC en el diagnóstico de la hepatitis B. ¿Cómo interpretaría usted un resultado analítico en el que el paciente presente anticuerpos IgG anti-HBC? ¿Por qué no usaría usted los valores de anticuerpos anti-HBE para diagnosticar la infección? Bueno, la presencia de anticuerpos IgG anti-HBC es la prueba o evidencia de que la persona ha estado en contacto con el virus de la hepatitis B. No usaría los valores de los anticuerpos anti-HBE para diagnosticar una infección inicial porque los anticuerpos anti-HBE se están uniendo a los antígenos de HBE y al existir niveles plasmáticos altos del antígeno y valores bajos de los anticuerpos, van a formarse inmunocomplejos que no son detectables. Bien, ahora analizando esta gráfica que nos da en, en cómo se están, en qué etapa se presentan los anticuerpos, los antígenos y cómo va progresando la enfermedad. El antígeno de superficie de la hepatitis B va a aparecer en el suero 1 a 10 semanas tras la exposición aguda al virus de la hepatitis B y lo hace antes de que se comience a dar la sintomatología clínica, así como también antes de la elevación de la alanina aminotransferasa sérica. Si su persistencia se da por más de 6 meses, va a implicar o va a decirnos que es una infección crónica. Ahora, la desaparición sérica del antígeno de superficie de la hepatitis B va a estar seguida por la aparición de los anticuerpos contra el antígeno de superficie, es decir, los anti-HBC, que se consideran un indicador de recuperación de la enfermedad y va a persistir de forma indefinida en la mayoría de los pacientes, confiriéndoles inmunidad a la reinfección. Este además va a ser el único marcador presente en el suero de las personas que han sido previamente inmunizadas contra la hepatitis B, es decir, que han recibido la vacuna. Ahora,
El antígeno del core de la hepatitis B no es detectable en el suero, mientras que los anticuerpos contra este antígeno, es decir, los anti-HBC, son los primeros que aparecen frente a la infección por el virus de la hepatitis B. Y durante la infección aguda, que es este caso que nos está mostrando la gráfica, estos anticuerpos son predominantes en su clase IgM, es decir, IgM anti-HBC, y representan el único marcador de la infección por el virus de la hepatitis B durante el periodo de ventana entre la desaparición del antígeno HBC y la aparición de los anti-HBS. Ahora, el antígeno HBE, que es el antígeno E de la hepatitis B, va a encontrarse presente en la mayoría de los pacientes que van a encontrarse en la fase aguda. Es por ello que aquí en esta gráfica aparece el antígeno HBE elevado. E implica que este antígeno HB va a ser el periodo en el que la persona va a ser más infecciosa, mientras que cuando aparece el anti-HBE, que es unos 3 meses después aproximadamente, es el periodo en el que la persona ya no tiene un menor riesgo de ser contagio con otras personas. La hepatitis B crónica, que es catalogada así cuando ya se lleva años con la hepatitis y 6 meses antes, los primeros 6 meses se considera aguda porque está la presencia del antígeno del HB, HBE, mientras que se considera crónica cuando aparece el anti-HBE que aparece años después. La presencia del antígeno de superficie se va a mantener elevado durante mucho tiempo, al igual que el antígeno E de la hepatitis B, y este último nos va a indicar que el virus está en replicación. El antígeno, no, el anti-HBC se mantiene elevado durante mucho tiempo, mientras que el anti-HB va a aparecer o se eleva 5 años después tras la exposición. Pregunta 5. Explique cómo valoraría la infección recurrente nueva de la hepatitis B. Bueno, esto sería en base a los resultados serológicos, debido a que estos resultados nos van a indicar cuando en ausencia o presencia de algunos anticuerpos o antígenos, nos va a indicar si una infección es nueva o ya es una infección, es decir, que nuestro paciente ya es portador. Entonces, basándonos en los resultados serológicos, si hay presencia de los anticuerpos IgM e IgG anti-HBC, podríamos hablar de que es una infección nueva de la. Pregunta 6. Describa la terapia antivírica en la hepatitis B y la hepatitis C. En la hepatitis B se utiliza la amibudina y adenofovir dipivoxil, que son inhibidores de un nucleósido transcriptasa inversa a la que bloquean y al hacerlo interrumpen la replicación del virus. En el caso de la hepatitis B, C se utiliza interferón alfa más ribavirina.
Pregunta 7. ¿El mejor tratamiento es la evitación del virus o la inmunización para la hepatitis B? La vacuna contra la hepatitis B es una proteína recombinante, Energerix y Recombivax. Por lo general, el calendario de vacunación consta de 3 vacunas por vía intramuscular los meses 0, 1 y 6.